Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, caminando hacia la luz, una fuente de principios a través de la palabra de Dios. Bienvenidos. Que solo Jesús lo llena. Cordial saludo en el nombre del Señor Jesucristo para todos los que a través de este canal nos escuchan. Deseamos a todas las bendiciones de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Agradecidos con Dios por esta gran oportunidad que Él nos da para nuevamente llegar a cada uno de ustedes con el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Quiero resaltar y dar gracias a Dios que a través de estos medios nos permite dar a conocer el mensaje de salvación a todas las personas. Bien sabemos que las redes son usadas para muchas cosas, pero entre ellas también la podemos usar como un medio para poder llevar el mensaje de salvación a todas aquellas personas que tienen mucho deseo de realmente conocer el camino de la verdad. Principalmente en estos tiempos tan difíciles, de tanta confusión, en estos tiempos de tanta religiosidad, la gente está confundida y deseando conocer realmente dónde está el verdadero plan que Dios estableció para los seres humanos. Es mi deseo que a través de este canal podamos transmitir a ustedes el mensaje de la palabra del Señor con toda humildad y mansedumbre, a través de lo que la Biblia nos enseña, poder dar a conocer este gran mensaje que cambia, que transforma, que a través de los tiempos ha dado testimonio de que ha sido la única alternativa que el hombre puede tener para tener un cambio en su vida y sobre todo para poder acercarse a Dios. Así que les invito para que desde este momento usted se conecte, nos dedique unos minutos de su tiempo, y en esta ocasión quiero presentarles una enseñanza de la palabra de nuestro Dios bajo el tema muchos son los llamados y pocos los escogidos. Tal vez si este tema le llama la atención, le invito para que se quede unos minutos y miremos a través de la palabra de Dios realmente por qué muchos son llamados y pocos los escogidos. Así que vamos a tomar una porción de la palabra del Señor que se encuentra ya en el Evangelio de Jesucristo según Mateo, en el capítulo 22, el versículo 14, un versículo que por cierto es muy conocido, ya que llama mucho la atención y por cierto llega a nuestra conciencia el pensar realmente si somos llamados entre los muchos o entre los pocos. Así que vamos a leer esta porción. Dice: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Creo que al pensar en estos versículos entran muchos interrogantes y preguntarnos realmente por qué muchos son llamados y pocos escogidos. Creo que nacerían conceptos en nosotros o en muchos de aquellas personas que escudriñan la palabra de Dios, y tal vez vendrían las preguntas y a la misma vez una respuesta. Tal vez pensaríamos si esto realmente será para nosotros o sencillamente este mensaje fue dado directamente al pueblo de Israel, porque bien sabemos que el mensaje de la palabra del Señor se inició en Israel. Eso dice la palabra de nuestro Dios, de manera que tal vez podríamos pensar que estas palabras fueron dadas directamente
al pueblo de Israel y no al resto de la humanidad, como bien sabemos que somos conocidos como los gentiles. Así que qué bueno pensar y poder a través de la palabra de Dios sacar una conclusión realmente. ¿Qué nos quiere decir estas palabras de Jesús? Porque muchos son llamados y pocos escogidos. En la palabra del Señor encontramos de que fueron en 2 ocasiones en las cuales Jesús dijo estas palabras y las dio para hacerles reflexionar. La Biblia nos enseña que en una ocasión fue directamente a sus discípulos, y la otra ocasión en la cual Jesús dijo estas palabras fue a los sacerdotes y a los ancianos. Entonces fueron realmente en 2 ocasiones en las cuales Jesús dijo estas palabras, pero también podemos darnos cuenta que en las 2 ocasiones que Jesús se refirió con estas palabras, Jesús dijo también que el reino de los cielos es semejante. Así que qué bueno meditar y reflexionar en estas palabras. Entonces, la primera comparación, o más bien ocasión, en la cual Jesús dijo estas palabras y haciendo comparación con una parábola, se encuentra ya en Mateo el capítulo 20, el versículo 1, donde nos está hablando acerca de la parábola de los obreros de la viña. Entonces dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, les envió a su viña. Saliendo cerca de la hora 3 del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas 6ª y 9ª, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11ª, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Bien, resumiendo la parábola que acabamos de leer, en la cual encontramos que las últimas palabras de Jesús fue: muchos son llamados y pocos escogidos. Es importante tener en cuenta algunos aspectos, los cuales Jesús usa para enseñar acerca de esta parábola. Y una de ellas es que Él les dice que el reino de los cielos es semejante, o sea, algo muy importante para reflexionar. La otra parte que encontramos, resumiendo la parábola, es los obreros contratados desde la primera hora de trabajo. Luego encontramos a aquellos contratados en el transcurso del día. Después encontramos los contratados en la última hora. Algo que nos llama la atención es cuando llega el momento de cada uno recibir su salario. Entonces encontramos que
Los contratados en la primera hora, al mirar que los contratados en la última hora recibieron el denario que había sido prometido, ellos se preguntaron dentro de sí y dijeron: es posible que a nosotros nos paguen más porque hemos soportado todo el calor del día, hemos estado desde la mañana hasta la tarde y hemos visto que estos que solamente trabajaron una hora recibieron aquel denario que había sido prometido a nosotros. Pero grande admiración se llevan al mirar que cuando ellos fueron llamados para recibir también su pago, recibieron aquel denario que les había sido prometido. Entonces aquí encontramos aquella reacción de los primeros trabajadores inconformes con su salario. Y es entonces cuando encontramos lo que Él les dice: amigo, yo no te hago agravio, no conveniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. En otras palabras, quiso a aquellos que trabajaron en la última hora darles la misma recompensa que recibieron aquellos que fueron llamados al comienzo del día. Bien, entonces la conclusión que podemos sacar es que esta enseñanza de Jesús fue a causa de la reacción de sus discípulos a escuchar la dificultad de un rico para entrar en el reino de Dios. Si nos devolvemos más atrás en los capítulos anteriores de Mateo, encontramos de que por allá en cierta ocasión hubo un joven rico que deseaba conocer realmente qué se debía hacer para heredar la vida eterna. Y en esta situación encontramos a aquel joven muy triste yéndose al escuchar las palabras de Jesús diciéndole: vende todo lo que tienes y sígueme. Estas palabras de Jesús causaron un interrogante en sus discípulos, una duda, y decían dentro de sí: entonces, ¿quién podrá ser salvo? Entonces Jesús, diciéndoles lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor allá en Mateo capítulo 19, el versículo 23. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Es importante notar también que estas últimas palabras de Jesús en el versículo 30 les dice: pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Estas palabras también las usa en la parábola de los obreros de la viña, y es importante entender lo que realmente Jesús les estaba queriendo decir. Entonces, estas palabras que Jesús les da a los discípulos, porque los primeros serán postreros y los postreros primeros, se las da a sus discípulos como una respuesta a la labor que ellos estaban haciendo. Entonces Jesús les da a entender realmente la recompensa tan grande que viene para ellos, pero también les dice que los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Así que, analizando estas palabras,
y en el momento en que Jesús las usa, podemos entender que estas palabras realmente se las estaba dando no solamente a sus discípulos, sino también al pueblo de Israel. Entonces podemos entender que aunque Israel fue el primero en conocer el mensaje, Israel fue el pueblo escogido por excelencia y que sabemos que fue la nación a la cual se manifestó el Señor Jesús dando el mensaje de salvación. Sin embargo, ellos serán los últimos en realmente poder ser salvos. O sea, los primeros serán postreros. Aunque ellos fueron los primeros en conocer el mensaje, serán los últimos en aceptarlo. O sea, porque bien sabemos que Israel fue endurecido para que a través de ese endurecimiento viniera la oportunidad para nosotros los gentiles. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 11, el versículo 25 en adelante hasta el versículo 27, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, de nosotros. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Si hacemos un recuento de lo que fue el inicio de la predicación del Evangelio, la palabra de Dios nos dice que el inicio del Evangelio realmente fue en Jerusalén, y fueron aquellos discípulos los que realmente empezaron la obra del servicio a Dios y el gran trabajo de la predicación del Evangelio. Entonces podemos conocer que realmente ellos fueron los primeros, como Jesús se los había dicho, de que los primeros serían los postreros. Y bien sabemos que el Evangelio fue iniciado predicándose por todos los contornos, las aldeas del pueblo de Israel, pero sin embargo miramos que Israel endureció su corazón y, como dice en el Evangelio de Jesucristo según Juan en el capítulo 1, verso 9 al 12, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces podemos ver que fueron muy claras las palabras que él usa al final de la parábola, diciendo: los primeros serán postreros. Aquí encontramos que fueron los discípulos como en aquella parábola de los obreros de la viña, que hubieron personas, o más bien hombres, que fueron llamados a trabajar en la primera obra. Podemos representar a los discípulos iniciando esa grande labor en la primera hora del día, de trabajar, de predicar acerca del reino de Dios. Ahora hay algo bien importante de considerar en aquella parábola, y es que ellos mismos dicen, aquellos trabajadores haciendo aquel reclamo ante el padre de familia, ellos dicen de que tuvieron que soportar todo el calor del día. Fueron ellos los que realmente soportaron la fatiga del sol y realmente tuvieron que enfrentarse al trabajo durante todo el día. Esto representa realmente lo difícil que fue el inicio de la predicación del Evangelio. Todos conocemos por medio de la historia que realmente todos los discípulos tuvieron que sufrir persecución. Aquellos primeros cristianos tuvieron que sufrir el castigo, tuvieron que ser martirizados. Muchos murieron decapitados, otros fueron desterrados por causa de la palabra del Señor. Y hay algo de reconocer, es que en aquel entonces, cuando fue el inicio de la predicación del Evangelio,
fueron los días más difíciles. Podríamos considerar como aquel comienzo del día en aquella parábola de los obreros de la viña. Pero podemos mirar que la Biblia nos enseña, por medio de los hechos de los apóstoles, de que aunque la persecución fue grande contra aquellos cristianos, contra aquellos apóstoles, el evangelio se extendía con grandes milagros, con grandes sanidades, prodigios. Dice que el evangelio se predicaba y cada día se añadían miles de personas. Dice que grandes prodigios y milagros eran hechas por manos de los apóstoles. Así que es algo maravilloso poder considerar que aunque el comienzo del evangelio, como en aquel comienzo del día de aquella parábola, asimismo fue difícil, pero tuvo un gran resultado. Así que los trabajadores de la última hora podríamos representarlos con los gentiles, o sea, podríamos decir que dentro de ese grupo de personas que en la parábola de los obreros de la viña salieron a trabajar, podríamos representarlos como los gentiles, como nosotros que fuimos llamados en este último tiempo. Así que esa sería la parte que realmente nos correspondería a nosotros, aquellos que en este último tiempo hemos sido llamados por medio de la predicación del evangelio. Hay algo bien importante de considerar y es hermoso poder reflexionar, entender de que cuál ha sido el gran valor y el resultado de ese comienzo, de ese trabajo que iniciaron los apóstoles, obedeciendo a la comisión que Jesús les dio en aquel entonces, diciendo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. A través de los tiempos se ha expandido y ha sido tan grande el resultado que hoy podemos decir que esa gran obra nos ha alcanzado aún hasta nosotros, que hoy podemos decir que por la gracia del Señor también hemos conocido este gran y poderoso mensaje de salvación. De manera que nosotros podíamos relacionarnos con aquellos que entraron a trabajar en la última hora, en el último tiempo que resta para que este gran día termine. Así que qué bueno poder en este momento decir gracias, Señor, porque aunque en el último tiempo, en los últimos instantes, nosotros también tuvimos ese llamado para ser parte de esta obra tan maravillosa y de este plan de salvación que Dios tiene para toda la raza humana. Entonces hay algo en esta última parte de estas palabras de Jesús que dice que los postreros, o sea, los últimos, serán los primeros. Bien sabemos de que la salvación a los gentiles, o sea, a la humanidad, vino por causa del endurecimiento del pueblo de Israel, como habíamos ya leído allá en Romanos, que dice que Israel fue endurecido hasta que pudiera entrar la plenitud. Bien sabemos que la palabra plenitud significa completo, algo que está totalmente completo, que no falta nada. Entonces, hasta que la plenitud de los gentiles entre, entonces podemos entender de que nosotros los gentiles tuvimos el privilegio de conocer el evangelio en los últimos tiempos, fuimos los últimos, pero también hay una gran promesa, y es que vamos a ser levantados antes que el pueblo de Israel. Entonces, algunos dicen que tanto la iglesia como el pueblo de Israel van a pasar por una gran tribulación, y que después de esto, tanto la nación de Israel como el resto de la humanidad van a poder ser salvos. Pero la Biblia nos enseña realmente que el pueblo gentil va a ser levantado primero, y después de esto vendrá la gran tribulación sobre la humanidad, y es entonces cuando Israel tiene la oportunidad de salvación, porque van a reconocer que aquel que crucificaron, que aquel que rechazaron, que escupieron, que aquel que golpearon, ese realmente era aquel Salvador que ellos estaban esperando. Entonces miremos aquí
esta porción que encontramos en Romanos 11:25. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Entonces aquí miramos el cumplimiento de la palabra del Señor y lo que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos. Los primeros que fueron el pueblo de Israel, aquellos que llegó el mensaje, serán últimos. Y los últimos, que fue el pueblo gentil, fuimos nosotros. Tenemos una esperanza de ser levantados antes que el pueblo de Israel. Así que es clara la palabra del Señor. Sé que a través de estos versículos han surgido muchos conceptos, doctrinas, hay contradicciones en muchos maestros de la palabra, y es de respetar cada concepto, cada opinión que se tiene. Pero aquí encontramos una aclaración donde realmente nos muestra de que Jesús mismo les habló a sus discípulos que ellos serían salvos después que aquel pueblo gentil. Bien, ahora sí podemos entrar en la segunda parte de este versículo donde Jesús les habló: porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Bien, encontramos que eso fue claro, y la pregunta es si en este versículo habló tanto para el pueblo de Israel como para los gentiles, a quienes realmente Jesús expresó estas palabras diciendo: muchos son llamados, mas pocos escogidos. Ya leímos por la palabra del Señor de que el pueblo de Israel tiene una promesa muy grande, y es que después de que el pueblo gentil sea levantado, luego todo Israel será salvo. El versículo 26 que leímos allá en Romanos del capítulo 11 dice que luego todo Israel será salvo. Lo que entendemos es que después de que la iglesia gentil sea levantada, y después de la gran tribulación, o en el tiempo de la gran tribulación, el pueblo de Israel reconozca que realmente aquel que rechazaron era aquel que ellos esperaban. Dice que ellos se volverán de todo corazón, y en ese momento todo Israel será salvo, porque todos lo van a aceptar, lo van a recibir como el verdadero Dios, como aquel Mesías tan anhelado por ellos. De manera que cuando Jesús habla y dice que muchos son llamados y pocos escogidos, se está refiriendo realmente a la iglesia gentil. Está hablando directamente para estos últimos tiempos, ya de que la promesa para Israel va a ser que después de la gran tribulación, cuando ellos lo reconozcan, todo Israel va a ser salvo. Entonces, estas palabras de que muchos son llamados, mas pocos escogidos, se está refiriendo realmente a los gentiles. Ahora bien, vendría la pregunta si esas palabras realmente son para nosotros, por decirlo así, para ser más claros. ¿Por qué razón Jesús dijo esas palabras? Esa respuesta la podemos encontrar en la segunda parábola, en la cual Jesús utiliza las mismas palabras, diciendo: muchos son llamados y pocos los escogidos. Y esta parábola se encuentra ya en capítulo 22 de Mateo. En el versículo 1, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso,
se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y envió sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas se llenaron de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Es importante analizar que en esta ocasión ya Jesús no se refirió a sus discípulos, sino que esta vez Jesús se está manifestando directamente a los sacerdotes y a los ancianos, que no aceptaron la autoridad de Jesús ni prestaron oído a la predicación de Juan. En Mateo el capítulo 21, el versículo 23 en adelante hasta el versículo 27, dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Entonces miramos que en esta ocasión Jesús se refirió directamente a los sacerdotes y a los ancianos, que no habían querido aceptar el mensaje que había sido traído por medio de Juan el Bautista, y cuestionaban la autoridad que Jesús tenía para hacer aquellos milagros. Miramos que una de las causas por las cuales trajo ira a los sacerdotes y a los ancianos fue cuando maldijo aquella higuera, y al ser maldecida por Jesús, dice la Biblia que la higuera se secó de inmediato. Y entonces, al conocer la reacción de los ancianos y aquellos sacerdotes, Jesús les da esta respuesta y les enseña por medio de esta parábola que leímos en el capítulo 22, como es la parábola de la fiesta de bodas. Entonces, analizando la parábola, encontramos que en esta parábola nuevamente Jesús dice y hace una comparación clara diciendo que el reino de los cielos es semejante. Luego sigue hablando, les muestra en aquella parábola el ejemplo de un rey que hace su fiesta de bodas. Luego encontramos a aquellos siervos encargados de llamar a los convidados y el rechazo de aquellos convidados y sus excusas para no ir a aquella fiesta. Luego encontramos dentro de esta parábola la reacción que tiene el rey y la decisión que toma al mirar que aquellos que habían sido invitados no eran dignos de estar en aquella fiesta. Entonces miramos que eso es lo que encontramos dentro de esta parábola con la cual Jesús enseña de que muchos son llamados y pocos escogidos. Encontramos algo bien importante también dentro de esta parábola, y es aquellos últimos que fueron convidados, y nos da a entender que cuando
aquellos que fueron invitados a las bodas rechazaron la invitación. Dice la Biblia que nuevamente el rey envía a sus siervos a invitar a todos a cuantos quieran ir. Dice que los últimos convidados fueron buenos y malos. Y por último encontramos a aquel que no estaba vestido de bodas y el triste final, que fue echado a las tinieblas de afuera, y con estas palabras diciendo que entonces será el lloro y el crujir de dientes, diciendo porque muchos son llamados y pocos escogidos. A diferencia de los obreros de la viña que Jesús hablaba acerca de la obra de los discípulos y la predicación del Evangelio al final de los tiempos, en esta parábola muestra el resultado del mensaje. Como bien podemos mirar que en el tiempo de la predicación de los apóstoles, el pueblo de Israel endureció su corazón para no aceptar el mensaje de salvación, pues este es el resultado que miramos y podríamos representarlo también en la parábola de la fiesta de bodas como aquellos siervos que fueron llamados para invitar a aquellos convidados a la fiesta de bodas. Pero así como miramos que el resultado de la predicación en Israel, que aunque el mensaje fue directamente enviado para ellos, ellos no quisieron recibirlo ni lo aceptaron, podíamos hacer una similitud con aquellas personas que en la fiesta de bodas rechazaron la invitación de aquellos siervos. Pues las palabras que encontramos de aquellos convidados con excusas buscaron la manera de no ir, y como bien sabemos que en la predicación del Evangelio hubo gran persecución por aquellos que rechazaron el mensaje. Asimismo encontramos en la parábola de la fiesta de bodas. Dice que cuando los siervos fueron a invitar, parte de los convidados a la fiesta de bodas tomaron a los siervos y los afrentaron y los mataron. Es algo muy similar a lo que sucedió al comienzo de la predicación del Evangelio, donde muchos murieron por causa de la predicación. Y es entonces cuando miramos que viene el juicio, viene la ira del rey. Dice que al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces es cuando el rey manda a sus siervos y les dice: id a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y es así como los siervos van por los caminos y dice que juntan a todos los que hallaron, tanto buenos como malos, y dice que las bodas se llenaron de convidados. En esta parte podemos mirar que es similar a lo que se ha vivido a través de los tiempos. La Biblia nos enseña que los discípulos, después de que predicaron en Israel, fueron dispersados y que aquellos israelitas, al no querer recibir el mensaje, ellos se dispersaron a seguir predicando el Evangelio a los gentiles. Es muy similar a lo que encontramos aquí, donde dice que los siervos salieron por los caminos y a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, los llamaron para ir a aquellas bodas. Es muy similar a lo que ha sucedido a través de los tiempos hasta nuestros días, donde podemos ver que aún el Evangelio sigue siendo predicado por siervos que llevan ese mensaje, y muchas personas al oír la predicación del Evangelio aceptan el llamado del Señor Jesús. Ahora bien, es ahí donde podemos mirar que entra esta parte tan importante, donde se relaciona tanto con lo que estamos viviendo en nuestros días y lo que será realmente el juicio sobre el pueblo de Dios. Hay muchas personas que piensan que por haberse arrepentido, por haber recibido el mensaje y por sencillamente ir a una iglesia, piensan que por eso van a ser librados del juicio. Pues yo quiero decirles que la Biblia dice que es necesario que el juicio de Dios comience por casa, de manera que los primeros que vamos a ser juzgados vamos a ser el pueblo de Dios. Y por esa misma razón es que en esta parte encontramos que Jesús dice: muchos son llamados y pocos escogidos. En la parábola dice que el rey vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas.
Y dice la Biblia que al mirar a este hombre, el rey se acerca y le dice: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Dice que aquel hombre no tuvo palabras, enmudeció porque no tuvo qué responderle al rey. Entonces el rey dice a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Quiero decirle a todos los que nos escuchan que esta última parte de lo que es realmente la parábola de la fiesta de bodas es lo que va a suceder en los últimos tiempos, cuando el Señor vaya a levantar su iglesia. Es cierto que a través de los tiempos se ha cumplido lo que Jesús dijo, que estaba escrito y fue necesario que el Cristo muriese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados, comenzando desde Jerusalén, y hasta los días de hoy se ha cumplido este mandamiento del Señor, porque miramos el resultado de lo que ha sido la predicación del Evangelio. Pero ¿qué quiero decir? Que no todos los que reciben el mensaje del Evangelio solamente por recibirlo, tal vez por estar dentro de un grupo religioso, por eso realmente van a ser salvos. Es cierto bien que la invitación es para que creamos en Jesucristo, para que lo recibamos como nuestro único y suficiente Salvador, pero como en aquella parábola dice que aquel convidado a las fiestas no tenía o no estaba vestido tal como era necesario vestirse, fue echado afuera, y que en ese momento fue el lloro y el crujir de dientes. Asimismo, al final de los tiempos, antes de que el Señor levante la iglesia, es necesario que cada uno comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es muy notorio hoy ver la cantidad de iglesias, de pastores, de maestros, de profetas, de aquellos que se dicen llamar apóstoles, y la cantidad de grupos religiosos que se han levantado, que se han formado. Hoy en día cualquier persona profesa un cristianismo, dice creer en Dios, pero lo triste de todo esto es que muchos hoy solo se preocupan o les interesa pertenecer solamente a un grupo religioso. No se interesan por escudriñar la palabra de Dios, ni mucho menos vivirla realmente. Otros realmente se han dedicado a cambiar el evangelio en libertinaje. Miramos cómo hoy en día solamente lo que les importa es tener un templo lleno de multitudes de gente a las cuales no se les enseña el verdadero mensaje. Solamente se les enseña la importancia de congregarse, la importancia de ofrendar, la importancia tal vez de dar un diezmo, y a través de ello recibir recompensas aquí en la tierra, pero realmente no se les está enseñando el verdadero mensaje, no se les enseña el temor a Dios, no se les enseña el respeto que se debe tener a la palabra, el de realmente dar un testimonio, el de ser luz, como dice la Biblia, en medio de las tinieblas. Pero solamente lo que han hecho es convertir el evangelio en libertinaje. Y quiero decirles que este último tiempo que estamos viviendo en la Biblia es conocido como el tiempo de la apostasía, el tiempo donde aquellos que dicen ser cristianos, que dicen ser seguidores de Dios, aquellos que dicen tener la verdad, se han vuelto atrás, se han vuelto al pecado, han endurecido sus corazones, así como en los tiempos de Jesús, cuando miramos que se presentó ante aquellos ancianos y sacerdotes, aquellos que supuestamente decían conocer la ley, que decían tener celo por la ley de Moisés y que tenían conocimiento en las leyes. Aquellos le rechazaron, aquellos no creyeron que realmente Jesús era el Mesías, el Salvador del mundo. Asimismo, en estos tiempos también podemos mirar que muchos que dicen ser cristianos, que dicen ser maestros de la palabra, que dicen ser guías
han endurecido el corazón, se han vuelto al pecado, llevan una vida llena de maldad, de hipocresía, de falsedad, porque no están viviendo realmente la palabra de Dios. Así que todo esto es muy similar a lo que sucedió en la parábola de la fiesta de bodas. Aquel hombre que, estando dentro de la fiesta, fue hallado con un vestido que no era apropiado, un vestido con el cual no podía ser digno de estar en las bodas. Así que es muy similar, y es por esa misma razón que el Señor dice: en aquel día será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos están pensando que así como están van a ser salvos. Muchos piensan que por ir a una iglesia, que por tener el mejor maestro, el mejor predicador, que por eso van a ser salvos. Otros dicen que por llevar muchos años en una iglesia, hay gente que llevan años en una iglesia pero nunca han dado frutos de arrepentimiento. Están llevando una vida alejada de Dios, una vida que no es agradable. Están vestidos con un vestido de falsedad, un vestido de hipocresía. Han tomado la palabra solamente como para simular que son hijos de Dios, pero por dentro están llenos de maldad, de pecado, y tienen un vestido con el cual no son dignos de estar en las bodas del Rey. El mismo Jesús en Mateo 7:21 dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que, queridos hermanos y amigos, qué importante mirar realmente cómo estamos recibiendo el mensaje. Aquí encontramos dos grupos en los cuales usted y yo debemos tomar una decisión y mirar en cuál de los dos grupos queremos estar: en el grupo de los muchos llamados o en el grupo de los pocos escogidos. La Biblia dice que es necesario que el juicio de Dios empiece por casa y que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. También la Biblia dice que cada uno rendiremos cuentas. No es por grupos, no es por iglesias, no es por multitud, no. La Biblia dice que cada uno tendremos que presentarnos ante el tribunal de Cristo y rendir cuentas según sean nuestras obras. En la parábola de las bodas miramos que el rey encontró a uno. Tal vez usted se pregunte y dirá: bueno, ¿por qué solamente encontró a uno solo? ¿Y por qué puso como ejemplo a una sola persona para sacarla y echarla fuera? Porque en esto da a entender de que la salvación es personal, que es cada uno, sin importar a qué grupo pertenezco o a qué grupo perteneces. No se valen títulos, no se valen ministerios o dones, solo lo que hay en nuestro corazón. Y es posible que muchos que hoy no van a una iglesia porque miraron sus malas actitudes y están solos en sus casas, un día tendrán la dicha de estar en las bodas dignos, estar en las bodas del Rey. Así que qué importante examinarnos, analizar qué tipo de evangelio es el que yo llevo, qué tipo de evangelio es el que yo hoy estoy recibiendo, y mirar realmente si es aprobado por Dios o no. Así que, hermano y amigo, la reflexión en este momento: ¿a qué grupo quieres pertenecer? ¿Al grupo de los muchos llamados o al grupo de los pocos escogidos? Qué bueno entender esto, y que el Señor quiere que cada día tengamos un vestido de santidad, un vestido que realmente, como dice la Biblia, que Juan en la revelación que tuvo, dice que miró a una gran multitud vestido con ropas blancas, vestidos de lino fino, limpio, resplandeciente. Qué bueno que ese vestido sea el vestido que usted y yo anhelamos tener, que es el vestido que realmente estamos luchando por alcanzar, un vestido de santidad,
un vestido digno para presentarnos delante de la presencia de nuestro Dios. El apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1 y el versículo 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. El apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, el versículo 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Así que qué bueno, amados, que realmente podamos tomar la palabra de Dios en serio, que podamos mirar cómo realmente hay una promesa grande para aquellos que viven en santidad, que viven el mensaje tal como el Señor lo estableció, pero que también hay una condenación, que hay un juicio para los desobedientes, para aquellos que simplemente se han dedicado a llevar una vida de apariencia, una vida de hipocresía. Qué bueno que podamos aprender a ser realmente originales en las cosas de Dios, que el evangelio que hoy profesamos realmente sea de verdad y no una apariencia. El versículo 15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así que, mis amados, qué bueno poder reflexionar, poder mirar cuán importante es poder vivir el evangelio, de perseverar hasta el fin, no perseverar de cualquier manera, sino perseverar en los principios que el Señor ha establecido en su palabra. Debemos ser valientes. No olvidemos que los primeros candidatos para ir al lago de fuego son los cobardes, pero los valientes, ellos serán los que realmente van a estar en la fiesta de bodas en el reino de los cielos. Así que qué bueno reflexionar y poder meditar en esta hermosa palabra que nos edifica, que nos enseña a cómo vivir delante de Dios. Si tal vez está pasando por un momento de debilidad espiritual, si el evangelio que usted hoy profesa es un evangelio diluido, usted es consciente de que no anda bien en los caminos de Dios, pero que a través de esta enseñanza su fe empieza a tomar fuerza, empieza a tomar deseos de volverse a levantar, de llevar los caminos de Dios de una manera más entregada. Yo le invito para que se fortalezca en Dios, para que le pida a Él. La Biblia dice que Él es amplio en perdonar. También sabemos que como humanos cometemos errores, somos personas con muchas debilidades, con pasiones, como dice el apóstol Santiago, que somos sujetos a pasiones, a debilidades, pero también sabemos que tenemos un Dios que es fiel, que nos perdona, que nos puede levantar, que puede restaurar nuestra vida espiritual. Así que basta que solamente usted tome una decisión de empezar a caminar con Dios nuevamente, de pedirle a Él que le ayude y tome esa decisión de ser fiel a Dios para alcanzar la salvación que Dios ha prometido para todos los que le aman. Así que este es el mensaje y espero que sea de mucha bendición para todos ustedes. Dios les bendiga.